Estaba a mitad de ordenar facturas cuando oí que llamaban. No fue un golpe cortés, sino un golpe seco y deliberado en la puerta de cristal que separaba mi escritorio del resto de la oficina. Levanté la vista y vi a Dominic Reyes de pie allí, con su traje a medida, los brazos cruzados y la mirada indescifrable. «Mi Sol, ¿puedo verte en mi oficina?», preguntó. Se me encogió el estómago. Asentí, guardé la hoja de cálculo y lo seguí. Cerró la puerta lentamente tras de mí, como si sellara la habitación. Las persianas ya estaban bajadas. El aire olía a colonia y papel nuevo. Dominic no se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, con una mano en el bolsillo y la otra recorriendo el borde del alféizar como si organizara sus ideas. «Tengo una propuesta de negocios para ti», dijo finalmente. Parpadeé. «Disculpa». Se giró para mirarme de frente. Llevo suficiente tiempo en el negocio como para saber que las apariencias importan a los inversores, a la competencia y a la junta directiva. Quieren ver estabilidad, una familia, un hogar, la imagen de un hombre que lo tiene todo bajo control. No me moví. «Quiero que seas mi esposa», dijo tan claramente que me llevó un momento asimilar sus palabras. «¿Qué eres?» En teoría, aclaró casi con impaciencia. Durante 2 años firmaríamos un acuerdo legal. Solo mi abogado y yo lo sabríamos. Tú, yo y tu hijo, Mateo. Hizo una pausa. Harías el papel de mi familia. Asistirías a eventos. Sonreirías para las fotos. Parecerías un todo feliz. A cambio, te compensaré generosamente, lo suficiente para cuidar de ti y de tu hijo en el futuro previsible. Lo miré como si le hubieran salido cuernos. «Esto es absurdo», dije. Asintió como si esperara mi reacción. «Entiendo que no es una oferta típica, pero es una oportunidad. Eres una joven hermosa, inteligente y trabajadora. La gente lo creerá. Es mutuamente beneficioso». Me quedé paralizada. «¿Por qué yo?». Su boca se curvó, pero no en una sonrisa, porque uno no hace preguntas cuyas respuestas ya conoce. Me temblaban las piernas. Sentía que bajo mi cuerpo amenazaban con ceder. No sabía si me sentía insultado o aterrorizado. Quizás ambas cosas. Dominic se acercó a la puerta, la abrió y me la sujetó. «Necesito tu respuesta para mañana». Salí aturdido. La puerta se cerró con un clic tras mí. Mis compañeros levantaron la vista y apartaron la vista rápidamente. Regresé a mi escritorio un día después con las manos repentinamente inseguras. Ya no podía concentrarme en los números, no después de eso. Esa noche, mientras arropaba a Mateo y lo veía abrazar su desgastada jirafa favorita, la pregunta me asaltó. ¿Qué haría falta para que una mujer le vendiera su apellido a un hombre al que apenas conocía? ¿Y podría yo convertirme en ella? La noche después de la propuesta de matrimonio de Dominic, no pude dormir. Me quedé allí tumbada, escuchando el suave zumbido del monitor de bebé, la respiración pausada y pausada de Mateo al otro lado. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Seguía viendo el rostro de Dominic, oyendo las palabras una y otra vez. «Quiero que seas mi esposa, no por amor ni por sueños, sino por la imagen». Y sin embargo, algo en mí no estaba enojado, solo cansado. Cansado de fingir que la vida me había dado una opción. Una vez recordé a un hombre diferente, una promesa diferente. Dylan Brooks. Fue el primer hombre al que amé, el único en realidad. Tenía ese encanto natural con el pelo decolorado por el sol y sonrisas perezosas, y decía mi nombre con naturalidad. Yo tenía 19 años, todavía era una chica a medias. Él tenía 24 y era imprudente. Cuando le dije que estaba embarazada, su sonrisa se desvaneció. Sus primeras palabras no fueron «¿Estás segura?», ni «Ya lo solucionaremos». Fueron «¿Lo hiciste a propósito?». Ni siquiera supe qué decir, no lo había engañado. Fuimos descuidados una vez, solo una vez. Se me olvidó tomar una pastilla después de vomitar. Se lo dije, pero Dylan no me oyó. Escuchó el fin de su libertad. Sacó la cartera, tiró billetes de $200 sobre el mostrador y dijo «Cuídalo». Me quedé sin aliento. «No lo dices en serio», susurré. Se encogió de hombros. «Es tu cuerpo, tu problema. No me metas en esto», le supliqué. Dios mío, fui tan estúpida como para suplicar. Dije que podríamos arreglarlo. Dije, podríamos ser una familia. Se rió en mi cara. Apenas llegamos para el alquiler, Marisol. ¿Crees que podemos criar a un niño? Y luego se fue. Oculté el embarazo durante casi 3 meses. Me puse ropa holgada, fingí una gastroenteritis, pero las náuseas matutinas no duran para siempre.
Una tarde, mi papá llegó a casa de su segundo turno y se puso a freír pescado. El olor me dio un puñetazo. Corrí al baño y vomité todo lo que no había comido. Cuando salí, mi padre me esperaba en la puerta con la mirada preocupada. ¿Estás enfermo?, preguntó. Me derrumbé, me desplomé en sus brazos, sollozando tanto que apenas podía respirar. Lo siento mucho, papá, gritó. No quise, no sabía qué hacer. No gritó, no me regañó. Simplemente me abrazó mientras temblaba. Su mano áspera me acariciaba la espalda. No pidas perdón, mija, susurró. No estás sola, lo resolveremos. Fue la primera persona que me hizo creer que podría sobrevivir. Al día siguiente le dijimos a mamá que era más difícil. Rosa no era de las que aceptaban sorpresas, sobre todo las que arruinan reputaciones. Me llamó imprudente, ingenua, dijo que ningún hombre querría a una chica como yo después de esto, pero no me echó, lloraba cuando nadie la veía, se aseguraba de que comiera, me frotaba la espalda cuando no podía dormir. Esa era su versión del amor, tranquila y afilada. Mateo nació un miércoles por la tarde a finales de octubre. Mi papá faltó a su turno para estar en la sala de partos conmigo. Cuando la enfermera me puso a Mateo en brazos, pequeñito, cálido y ruidosamente, vi a mi padre llorar por primera vez. 3 meses después, se había ido. Un infarto en el trabajo, sin previo aviso, solo una llamada de urgencias y un silencio que nunca antes había conocido. Todo lo que vino después fue como caminar entre la niebla. Las facturas se acumulaban. Mamá vendió sus joyas. Volví al trabajo demasiado pronto. Cada pañal y biberón se sentían más pesados sin las manos de papá ayudando a mantener el mundo unido. Y ahora Dominic Reyes me ofrecía dinero para fingir que tenía marido. Miré hacia la cuna de Mateo. Estaba soñando, con una mano cerrada en un puño. Yo también soñaba así una vez. No estaba segura de cuándo paré. A la mañana siguiente aún no había tomado una decisión, pero el mundo no esperó a que resolviera mi vida. Mateo se despertó llorando a las 5:06 a.m., hambriento y mojado. El bote de fórmula estaba medio vacío. Las facturas estaban sin abrir en la encimera de la cocina como amenazas silenciosas. Mamá estaba de pie junto a la estufa en bata, volteando tortillas, con la mirada cansada como solo las madres entienden. «No dormiste», dijo sin mirarme. «No», admití. Asintió como si esperara esa respuesta. «Tu jefe», dijo, «¿te causó problemas?» Dudé. Me ofreció algo extraño. Rosa apagó la hornilla. ¿Extraño como qué? No sé cómo explicarlo. ¿Un trato? ¿Un contrato? Frunció el ceño. ¿Qué clase de contrato? Antes de que pudiera responder, Mateo soltó un grito fuerte desde su trona. Salté para alimentarlo. Mamá no insistió, pero me observaba. Esa tarde, mientras Mateo dormía la siesta, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi chequera. Lo que se devolvió la mirada fue la realidad. No podíamos seguir así. No estaba orgulloso de lo que estaba a punto de hacer. No me sentía poderoso. Me sentía como alguien entre ahogarse y agarrar el bote salvavidas equivocado. Cuando entré en la oficina de Dominic, al día siguiente, no pareció sorprendido de verme. Me hizo un gesto para que me sentara y luego cerró la puerta tras de mí como lo había hecho antes. «Lo haré», dije. Su expresión no cambió, pero algo en sus hombros se movió. «Bien», dijo. «Hay condiciones». «Claro que yo también las tengo», lo interrumpí. Esta vez no me tembló la voz. Nada de relación física. Nada de expectativas más allá de las apariencias. Mateo está conmigo en todo momento. No quiero que nadie más sepa del acuerdo, ni siquiera mi madre. Dominic asintió. «De acuerdo, haré que mi abogado redacte los documentos». Fue surrealista, como si estuviera cediendo no solo 2 años de mi vida, sino los últimos fragmentos de la historia que creía vivir. Tuvimos la ceremonia civil el viernes siguiente, sin vestido, sin flores, sin invitados, solo firmas y silencio. Dominic me entregó un cheque después, más de lo que había visto en mi vida, y dijo: «Te mudarás el lunes. Un conductor te recogerá». Ese fin de semana empaqué las cosas de Mateo con manos temblorosas. Mamá me ayudó, pero noté que no entendía por qué nos íbamos tan de repente. No tenía palabras para explicárselo, o tal vez simplemente me daba vergüenza intentarlo. El lunes por la mañana el coche se detuvo junto a la acera, negro, elegante, demasiado brillante para nuestra calle polvorienta. Le di un beso de despedida a mamá, abrazándola demasiado tiempo. Ella abrazó a Mateo con fuerza, su susurro se hundió en sus rizos. Cuando subí a ese coche con mi hijo en brazos, no me sentí como una novia ni una esposa.
Me sentí como alguien que cruzaba una línea que no podía desviar. Pero Mateo rió entre dientes cuando nos alejamos, y en ese momento me dije que podría sobrevivir a cualquier cosa mientras él estuviera en mis brazos. La finca Reyes no era una casa, era una obra maestra. Tras una verja de hierro podrido y rodeada de setos bien cuidados, se erguía alta e impecable como si nunca hubiera conocido un día de desorden ni ruido. Recuerdo abrazar a Mateo con más fuerza al cruzar la puerta principal, temerosa de que rompiera algo con solo respirar. Dominic no estaba en casa cuando llegamos. Su ama de llaves, Elena, me dedicó una sonrisa amable y me acompañó a nuestras habitaciones. Enseguida me di cuenta de que eso significaba un ala entera de la casa, 3 habitaciones, un baño privado, una sala de estar e incluso una pequeña habitación infantil ya montada con muebles nuevos, pintura fresca y un móvil colgando del techo. Debería haberme sentido afortunada. En cambio, me sentí desplazada, como una invitada en la vida cuidadosamente preparada de otra persona. Esa primera noche apenas dormí. Mateo se acurrucó en su cuna como si nada de esto lo afectara. Me quedé tumbada en la cama mirando al techo, pensando en la mujer que solía ser, la que imaginaba el amor antes del matrimonio, no el matrimonio antes del desayuno. Los días siguientes adoptaron un ritmo extraño. Seguía trabajando a tiempo parcial en la empresa, reportando a un gerente diferente y manteniendo un perfil bajo. Dominic y yo rara vez nos veíamos durante el día, pero él insistía en que cenáramos juntos 2 veces por semana a la vista del personal. En la mesa representábamos nuestros roles. Me preguntaba por mi trabajo, sonreía y le decía que a Mateo le estaban saliendo los dientes. Chocábamos las copas sin motivo alguno. Era como ensayar una obra que ninguno quería representar, pero luego había momentos que me pillaban desprevenida. Una vez entré en la habitación del bebé y encontré una mecedora nueva junto a la cuna, algo que había mencionado de pasada durante la cena, sin nota, sin comentario, simplemente ahí. En otra ocasión pillé a Dominic de pie en el pasillo, observándome por la puerta entreabierta mientras yo cantaba Mateo Wet Sleep. No dijo ni una palabra. Cuando me giré, sobresaltada, retrocedió y desapareció como si no hubiera querido que lo pillaran. Y no eran solo las cosas importantes, era como nunca me corregía delante del personal, nunca me preguntó sobre mi pasado, nunca me presionó, me dio espacio, respeto, y eso empeoró las cosas, porque la amabilidad es peligrosa cuando uno se siente solo, y yo estaba más solo de lo que quería admitir. Una noche mi madre vino de visita. Trajo tamales envueltos en papel aluminio y me preguntó 3 veces si estaba bien. Dije que sí. No me creyó, pero le dio a Mateo un beso de buenas noches y me impresionó. Después de que se fuera me quedé en el balcón de mi habitación con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Y me di cuenta de algo que me asustó más que cualquier otra cosa. Ya no parecía una simulación. Era como esperar, como si algo real pudiera crecer en la tranquilidad entre nosotros, y no sabía si estaba lista para eso. Era la noche del evento en la galería, nuestra primera aparición pública real como el señor y la señora Reyes. Dominic me había enviado un vestido ese mismo día, cuidadosamente doblado en una caja forrada con papel de seda, azul medianoche, de satén, con escote discreto, pliegues suaves, clásico, precioso. Encima, una nota escrita a mano. Te verás espectacular con esto. D. Casi no me lo pongo, pero la curiosidad, o algo peligrosamente cercano a la esperanza, me lo hizo poner. Cuando bajé las escaleras, Dominic me esperaba junto a la puerta, ajustándose las esposas. Levantó la vista y, por primera vez desde que nos conocimos, no habló, solo me miró fijamente. «¿Demasiado?», pregunté, alisando la tela con timidez. Parpadeó. «No», dijo, en voz más baja de lo habitual. «Tienes toda la pinta». El evento se celebró en un estudio privado en el Riverwalk. En cuanto bajamos del coche, las cámaras hicieron clic. La gente sonreía desmesuradamente. Las copas de champán tintineaban en las bandejas de plata. Me aferré al brazo de Dominic, no por presumir, sino porque necesitaba algo sólido en medio de todo ese ruido. Él cumplió su parte sin esfuerzo, con la mano en la parte baja de mi espalda, asintiendo con la cabeza a los inversores, haciendo bromas educadas a los galeristas. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, algo persistía. Ni desempeño, ni deber, algo que ninguno de los dos podía identificar.
Cuando la sala por fin se vació un poco, me guió al patio trasero, donde una suave melodía de jazz flotaba en el aire y la ciudad centelleaba tras la barandilla de cristal. Pensé que odiabas eventos como este, dije. Se encogió de hombros. Sí, pero me ayudan a seguir adelante con el negocio y te ayudo a mantenerte creíble, añadí medio en broma. Dominic me miró serio. Haces más que eso, Marisol, me haces parecer humana. No sabía qué decir, así que no lo hice. De camino a casa, el silencio entre nosotros no era incómodo, era intenso, eléctrico, y cuando él metió el coche en la entrada y aparcó, ninguno de los dos se movió. No siempre fui así, dijo finalmente, con la mano aún en el volante. Frío, calculador. Hubo una época en que creía en cosas como el amor y la lealtad familiar, pero la vida tiene una forma de romper esas creencias. No dijo más, no tenía por qué hacerlo. Lo entendí. Creí que Dylan me amaba, dije, sorprendiéndome de lo fácil que me salió el nombre. Prometió que construiríamos algo juntos. Entonces la segunda vida se complicó. Desapareció. Dominic se giró hacia mí. Ese hombre es un tonto. Le dediqué una sonrisa triste. A veces me pregunto si fui yo la tonta por creerle. Pasó un segundo, luego otro. No creo que seas tonto, dijo. Creo que eres más fuerte de lo que crees. Y antes de que pudiera responder, se inclinó ligeramente hacia adelante, lo justo para que sintiera su aliento rozar el mío. El beso fue suave, vacilante, como si ambos estuviéramos tanteando el borde de algo frágil. Cuando nos separamos no dijo ni una palabra, solo me miró, esperando. No sé qué es esto, susurré. Yo tampoco, admitió, pero me gustaría saber si estás dispuesta. Asentí, y esa noche, por primera vez desde la muerte de mi padre, dormí sin soñar con pérdidas. La invitación llegó en un sobre color marfil con letras doradas. Una gala de cumpleaños para uno de los socios de Dominic desde hacía mucho tiempo, lujosa, formal y muy pública. No quería ir. Me dije que era porque Mateo tenía un poco de fiebre, o porque mamá estaba cansada, o porque el vestido que Dominic eligió era demasiado glamuroso para una mujer que todavía lavaba su propia ropa. Pero la verdad era que no quería arruinar la tranquilidad que empezaba a instalarse entre nosotros. Aún así, fui. Me puse el vestido de seda verde, me recogí el pelo y caminé junto a Dominic como si perteneciera a ese mundo, aunque supiera que no. El salón era imponente. Lámparas de araña de cristal, cortinas de terciopelo, el tipo de lugar donde el aire mismo olía a caro. La gente nos sonreía, comentaba lo bien que nos veíamos juntos. Había mejorado mi interpretación, demasiado bien quizá. Estábamos cerca de la barra cuando lo sentí, ese viejo bache en el estómago, el que me venía cuando miraba el móvil y no veía respuesta, el que susurraba, algo va a doler. Y entonces lo vi a él, a Dylan, al otro lado de la sala, vestido con un traje elegante, riéndose de algo que decía una mujer rubia. Tenía el pelo más corto, la cara un poco más vieja, pero conocía esa sonrisa, esa confianza despreocupada y natural. Por un segundo me quedé sin aliento, se me congelaron las piernas. Ni siquiera me di cuenta de que alargué la mano a Dominic y me aferré con demasiada fuerza. Me miró. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. Susurré, por favor, Dominic. No puedo quedarme aquí. No preguntó por qué, no me cuestionó delante de nadie. Él solo asintió, puso su mano sobre la mía y dijo, disculpe, estábamos a medio camino de la salida cuando oí mi nombre. Marisol, esa voz. Me quedé paralizada, me giré lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Dylan estaba allí, bebiendo de la mano, sonriendo como si fuéramos viejos amigos, encontrándonos en el supermercado. ¡Guau! No estaba segura de si eras tú de verdad. Te ves increíble. No dije nada. Dominic dio un paso adelante, con expresión indescifrable. ¿Hay algún problema? Dylan me extendió la mano. Dylan Brooks, un viejo amigo. Dominic Reyes, dijo mi esposo con calma. Su esposo. La sonrisa de Dylan vaciló un instante antes de regresar, presumida y divertida. Esposo, ¿eh? No lo vi venir. Seguro que no, dije con la voz más cortante de lo que pretendía. Ya nos íbamos. Dylan se acercó más, bajando la voz. Nunca me lo dijiste. ¿El niño es mío? Dominic intervino de inmediato. ¡Basta! Dylan levantó las manos en un gesto de rendición fingida. Solo preguntaba, o sea, eso explicaría por qué te pusiste tan nerviosa al verme. Agarré la mano de Dominic y lo aparté. Salimos de la gala sin decir ni una palabra más.
En el coche me senté rígida, mirando por la ventana. Me temblaban las manos. Dominic no habló hasta que estábamos a mitad de camino a casa. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Todavía no, asintió. Cuando estés lista. Cuando llegamos a casa, Mateo ya estaba dormido. Me quedé junto a su cuna más tiempo del habitual, observando cómo subía y bajaba su pecho. Sentía como si me hubieran vuelto a partir el corazón. No por Dylan, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era esa chica la que suplicaba, la que esperaba llamadas que nunca llegaban. Y si Dylan creía que podía volver y sacudir la vida que había reconstruido, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Esperó 2 días antes de contactarme. A Dylan, por supuesto, un mensaje breve y presumido. Deberíamos hablar. Tengo derecho a saber. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Mi antiguo yo habría entrado en pánico. Mi antiguo yo lo habría evitado, negado, tal vez incluso deseado que desapareciera de nuevo, pero ya no era ella. No le dije a Dominic que me iba, todavía no. Sabía que se preocuparía, que incluso intentaría detenerme, pero esto era algo que tenía que hacer sola. Quedamos en una cafetería cerca del centro, tranquila y lo suficientemente ruidosa como para no sentirme acorralada. Dylan ya estaba sentado cuando llegué, con gafas de sol en el interior, saboreando algo caro. Se puso de pie al verme, con los brazos abiertos como si fuéramos viejos amigos. No lo abracé. Marisol, dijo como si mi nombre le perteneciera. Rayos, te la jugaste todo, ¿eh? Casa elegante, marido poderoso. Te ves cómoda. No estoy aquí para entretenerte con la historia que te has inventado, dije, deslizándome en la silla frente a él. Di lo que viniste a decir. Se recostó. Quiero saber si es mío, Mateo. No, ¿estás seguro? Sí. Se rió con amargura una vez. Siempre fuiste un buen mentiroso cuando hacía falta. Mis manos se quedaron cruzadas. Ven, te fuiste. No solo yo, sino él. Antes de que existiera, tomaste tu decisión el día que tiraste el dinero en el mostrador y me dijiste que no te involucrara en mis problemas. Dylan se inclinó, bajando la voz. Tenía miedo, era joven, los dos lo teníamos. Tenía 19 años, dije, y me quedé. Crié a nuestro hijo sola, sin ayuda, sin llamadas, ni siquiera una maldita disculpa. Apartó la mirada. Lo estoy intentando ahora. Es demasiado tarde, dije en voz baja. Mateo tiene un padre, uno que le canta para dormir, le toma la mano cuando está enfermo y aparece todos los días. No puedes entrar y reclamarlo ahora solo por curiosidad, aburrimiento o celos. Por un instante, la máscara se quebró. Dylan parpadeó y pensé que tal vez, solo tal vez, por fin comprendía lo que había perdido. Me gustaría conocerlo, dijo más bajo esta vez. No, respondí. Luego hice una pausa, pero te dejaré verlo una vez de lejos para que ambos cerremos esta historia. Sus hombros se hundieron casi aliviados. Asintió. De acuerdo. Me fui antes de que pudiera decir nada más. El aire afuera se sentía diferente, más ligero. No porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba cargarlo. Cuando llegué a casa, Dominic estaba en el porche con Mateo en su regazo, leyendo La oruga hambrienta por 5ª vez. Mateo levantó la vista al verme, sonrió y se agachó para correr a mis brazos. Dominic también se levantó. ¿Todo bien?, asentí, conteniendo las lágrimas. Mejor que bien. Me tocó el brazo. ¿Se lo dijiste?, le dije, y luego lo solté. Dominic me apartó un mechón de pelo de la cara. No necesitabas que te protegiera, Marisol. Nunca lo has hecho. Lo sé, susurré, sonriendo a pesar del dolor en el pecho. Pero es bueno saber que lo habrías intentado. Y esa noche, mientras veía a Mateo dormir entre nosotros, con la cabeza sobre el pecho de Dominic, respirando entrecortadamente, comprendí algo simple pero poderoso. Había elegido esta vida, no por miedo, sino por amor. Y por primera vez sentí que me había elegido a mí también. El domingo siguiente, Dominic nos invitó al viñedo a las afueras de la ciudad. Ni siquiera sabía que tenía uno. Dijo que había pertenecido a su abuelo y que ahora lo usaba principalmente para retiros corporativos y cenas benéficas. Pero ese día solo estábamos nosotros. Había preparado una mesa bajo los sicomoros, con los bocadillos favoritos de Mateo ya listos y una manta tendida para que echara una siesta más tarde.
Mamá también vino, después de mucha persuasión. No confiaba en los lugares elegantes ni en la gente elegante. Pero cuando vio con qué delicadeza Dominic le entregó a Mateo su jugo, incluso ella se ablandó. El almuerzo fue tranquilo, casi normal. Mateo alimentó a los pájaros con migajas. Mamá y Dominic hablaron del precio de los buenos tomates. Me quedé allí sentada, observando el sol jugar entre los árboles, preguntándome cuándo esta vida había empezado a parecerme mía. Después del postre, Dominic se levantó y metió la mano en el bolsillo. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Asentí, insegura. Se giró primero hacia mamá. Señora Rosa, gracias por criar a una hija lo suficientemente fuerte como para desafiarme y lo suficientemente sabia como para perdonarme cuando me equivoco. Mamá levantó una ceja pero no dijo nada. Lo que de ella fue básicamente un aplauso. Entonces Dominic me miró. Su voz se suavizó. Antes creía que la familia era algo con lo que se nace, no algo que se puede construir, pero me demostraste lo contrario, Marisol. Tú y Mateo me hicieron creer de nuevo. Sacó una cajita de terciopelo y la abrió. Dentro no había solo un anillo, era una promesa. Ya no quiero un contrato de 2 años, dijo. No quiero fotos, ni inversores, ni apariciones. Quiero mañanas, cambios de pañal, días de baja, vacaciones. Quiero que esto sea nuestro de verdad mientras me tengas. No pude hablar. El mundo se volvió borroso por un instante. Mamá se había quedado completamente quieta, apretando con fuerza el rosario. Mateo solo rió y aplaudió porque pensó que algo emocionante estaba pasando. Dominic, susurré, ¿estás seguro? Asintió. Nunca había estado tan seguro de nada en mi vida. Miré el anillo, luego sus ojos, y dije lo único que me pareció sincero. Sí. Me lo puso en el dedo, no como quien cierra un trato, sino como quien elige su hogar. Mamá se secó los ojos, murmurando algo sobre alergias. Mateo pidió otra caja de jugo y el sol se hundió entre las hojas como si hasta el cielo quisiera bendecir ese momento. No celebramos con champán, no hicimos grandes discursos. Simplemente nos quedamos allí riéndonos descalzos en el césped, y por primera vez en mi vida no sentí que fingiera pertenecer. Sí pertenecía. Todos pertenecíamos, porque la familia no es algo que se espera, es algo que se elige una y otra vez, incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando te asusta, sobre todo entonces. El otoño llegó tranquilo ese año, el viñedo se tornó dorado, Mateo empezó el preescolar, y mamá empezó a enseñarle sus canciones de cuna favoritas en español. Nuestras mañanas eran más tranquilas ahora, con el tintineo de los tazones de cereal, zapatillas diminutas a las que siempre les faltaba un calcetín. Dominic, todavía medio dormido, me dio un beso en la sien antes de salir, murmurando algo sobre reuniones a las que no quería asistir, y yo de pie junto al fregadero, con un café en la mano, viendo cómo la luz daba justo en nuestro patio. No era glamuroso, no era perfecto, pero era nuestro. Seguía teniendo días malos. A veces me despertaba en mitad de la noche con el corazón latiéndome con fuerza, pensando que tenía 19 años otra vez, sola y aterrorizada. Pero Dominic siempre estaba ahí, buscando la mía bajo las sábanas. Y, de alguna manera, eso bastaba. Un sábado llevé a Mateo sola al mercado de agricultores. Dominic tenía una llamada y mamá se había quedado a hacer tamales. Mientras caminábamos entre los puestos, los deditos de Mateo se envolvieron en los míos y preguntó, «Mamá, ¿antes no tenía papá?» Me detuve, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería darle la correcta. Siempre tuviste a alguien que te quiso, dije, y ahora tienes a alguien que te elige cada día. Lo pensó, asintió satisfecho y señaló un tarro de miel que quería. Al llegar a casa, Dominic me esperaba en la puerta. Me quitó la bolsa de los brazos, besó a Mateo en la frente y me preguntó si queríamos dar un paseo antes de cenar. Entonces comprendí lo lejos que habíamos llegado, de un trato hecho en la desesperación a una vida construida sobre la decisión, del miedo al amor. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras los árboles, Dominic me rodeó la cintura con un brazo y me atrajo hacia sí. ¿Eres feliz?, preguntó. No respondí de inmediato. Miré a Mateo corriendo delante, su risa resonando por el viñedo. Miré a mamá sentada en el porche, tarareando. Miré a Dominic, el hombre que una vez me ofreció protección, ahora ofreciéndome todo su corazón. Y dije simplemente, sí, porque lo era. No porque todo fuera fácil, ni porque el pasado se hubiera desvanecido, sino porque lo había sobrevivido. Y de alguna manera, en las ruinas de lo que una vez me destrozó,
había construido algo completo. Una familia, un futuro, una paz que nunca pensé merecer, pero ahora por fin me permití conservarla.